Então, bom dia a todos, a todas. Eu me chamo Juliana Vitória, eu estou na diretoria do Departamento de Biblioteca e Publicações do Centro. Dou as boas-vindas a todos à nossa Feira do Livro Psicanalítico. A mesa de hoje congrega representantes de instituições afiliadas à FLAPSIP, possibilitando estarmos juntos, vitalizando e fortalecendo os laços fraternos com os nossos irmãos latino-americanos. Fundada em 1998, a Federação Latino-Americana de Associações de Psicoterapia Psicanalítica e Psicanálise é fruto do diálogo e do desejo de instituições da Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai. A FLAPSIP se define como uma organização de instituições comprometidas com a discussão, o intercâmbio, a produção e difusão do pensamento psicanalítico. Constitui uma forma de integração de seus membros latino-americanos, fortalecendo as raízes comuns e projetando o futuro. Hoje trataremos de temas muito caros à literatura e à psicanálise, que, entre outras coisas, têm em comum serem caminhos onde a artesania da narração ganha existência. Para a mesa que se chama Quando as Palavras Salvam, narrar, escrever e contar na psicanálise e na literatura latino-americana, temos hoje como convidados Gonzalo Lopes, da Sociedade Chilena de Psicoanálise, a ISPA, Lea Lubianca Torman, do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, o CEP, e Luiz Correia, da Associação Uruguaia de Psicoterapia Psicoanalítica, a UDEP. Eu passo a palavra agora à colega Bruna Lucas Zanetti, que vai coordenar a mesa de hoje. Bom dia a todos. A nossa atividade vai funcionar da seguinte forma. Nós teremos as 3 falas dos convidados, uma na sequência da outra, e depois abriremos a palavra ao público. Durante toda a atividade, o chat vai ficar aberto para comentários e para quem deseja se inscrever para perguntas. Eu desejo uma manhã muito enriquecedora, criativa e fértil para todos nós. Y bueno, bienvenidos Gonzalo y Luis. Nuestra actividad tendrá las 3 líneas, una tras otra, y luego abriremos al público. A lo largo de la actividad, el chat estará abierto a comentarios y a aquellos que deseen inscribirse para hacer preguntas. Empezaremos por Gonzalo, enseguida Luis y después Lea. Cualquier duda pueden tentar ayudarlos, ¿está bien? Bom, nós começaremos então pelo Gonzalo. O Gonzalo Lopes é psicanalista e atual presidente da Sociedade Chilena de Psicoanálise, a ISPA, mestre em Psicologia Clínica, menção em Psicanálise pela Universidade Adolfo Ibáñez, membro do Conselho Latino-Americano dos Encontros sobre o Pensamento de Winnicott. Gonzalo, a palavra está com vos, por favor. Ajá, ahí voy. Uy, esperen. Acá estoy. Ya. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Como les comentaba, no pude hacer la traducción del trabajo, así que si quisiera compartir pantalla para poder mostrarles el texto. Además, hay 2 pequeñas cositas que quiero poner también para acompañar el trabajo. Escritorio. Compartir. Espérenme un minutito, aquí está. ¿Se ve el trabajo ahí? ¿Sí? ¿Está compartiendo? Sí, está compartiendo. Sí. Bien. Mi trabajo se llama Cuando las palabras salvan, entre preguntas, las palabras de Nicanor Parra, las tesis y Winnicott. Frente a la convocatoria de esta mesa, me interesó y me asustó internarme en estas temáticas nuevas para mí. La relación entre las palabras del analista y las palabras del artista
y su potencialidad de provocar cambios, de provocar en el paciente un efecto que excede las palabras y a través de la interpretación impactar lo menos accesible o directamente lo no accesible del paciente y también lo no accesible del espectador o lector de una obra de Parra o manifestación de las tesis. La palabra que actúa como si fuera una interpretación, algo que vence barreras del olvido, de la naturalización, de la negación o desmentida, del silencio que viene desde lo interno del sufrimiento, que se levanta y produce novedades para el paciente, lector, espectador. Me he asomado apenas un poco al fascinante mundo del lenguaje de la literatura y en especial de la poesía, más allá del psicoanálisis, pero que tiene una cercanía por su efecto al juntar lenguaje y experiencia, lenguaje y paradoja, lenguaje y emoción, lenguaje y risa o impacto o incluso choque, que en el decir de Parra es como subirse a una montaña rusa, que es el nombre de una antipoesía de Parra. Durante medio siglo, dice él, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. De Versos de Salón de 1962. No será entonces, por chistoso o simple, un viaje agradable, sí vertiginoso, en todos los casos. Nicanor Parra nace en el sur de Chile en el año 1914 y muere en Santiago en 2018. Hermano mayor de nuestra folclorista y poeta Violeta Parra, es un poeta, matemático, físico, profesor y traductor. Hacedor de artefactos, es considerado el creador de la antipoesía y como tal es uno de los exponentes más importantes de las letras en Chile, junto con Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Fue el único de todos los hermanos que continuó su educación más allá de la primaria, llegando a la universidad, y fue postulado en varias ocasiones al Premio Nobel, auspiciado por universidades de Chile y de España, sin haberlo obtenido, pero sí obtiene el Premio Cervantes unos pocos años antes de morir. Parra revolucionó las letras hispanoamericanas al publicar poemas y antipoemas en 1954. Revolucionó con sus obras el mundo de la poesía, llevándola a un plano de la expresión que además de generar un impacto estético, genera un impacto de sorpresa, de lo inesperado, del chiste, del sarcasmo, pero fundamentalmente de lo aparentemente simple que se adentra en nosotros al ser expuestos a sus poemas. Sus antipoemas son considerados como verdaderas pedradas, usando el absurdo, la burla, la vulgaridad, lo cotidiano, el lenguaje corriente, lo que está a la mano y parece común, llevándonos inmediatamente a los contenidos de una sesión. Como decía Freud, lo despreciado del lenguaje, lo común y corriente que genera indiferencia y no atrae la atención hasta que se descubre y golpea con su develación, como el final de un antipoema, las más de las veces sorprendentes. Según Federico Chopt, un estudioso de la obra de Parra, busca remecer al disperso, anestesiado, ensimismado, agresivo y desconfiado público contemporáneo. Ahora, respecto de las tesis y su obra, Un violador en su camino, o estuprador evocé, se tradujo al portugués, les quiero mostrar un trozo de su obra que, como ustedes pueden ver en YouTube, se extendió por todo el mundo. Les voy quisiera que escucharan esto.
Gonzalo, no estamos escuchando. ¿No se escucha? No, está sin sonido. ¿No está con sonido? No, no sabemos si es importante para nosotros que escuchamos el vídeo. Yo les voy a compartir, les voy a leer la letra. Está bien. Lo que les quería mostrar es que esta es una obra que partió en las calles en Santiago y en Valparaíso, y que tuvo un efecto extraordinariamente mundial. La letra es: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Es femicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú, el violador eres tú. Son los pacos, nombre de los policías, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. Ese es un párrafo del himno institucional de Carabineros que ellas incluyeron en esta presentación, y termina: el violador eres tú. Les quiero mostrar, a propósito de "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía", este es un artefacto de Parra, donde aparece esta mujer en esta presencia seductora, ¿no es cierto?, con los pechos al aire, y donde dice: ya le dije, don Nica, que es un diminutivo de Nicanor, que no pienso bajarme los calzones, aunque me lo suplique de rodillas, sáquese esa idea de la cabeza. Esta es una obra de antes del año 60 de Nicanor Parra, donde plantea efectivamente esta idea, ¿no es cierto?, de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Las Tesis es un colectivo interdisciplinario de 4 mujeres de 31 años que creó esta obra, y su performance se replicó en todo el mundo. Se pensó como un acto callejero en Valparaíso y terminaron siendo elegidas por la revista Time como uno de los 7 latinoamericanos más influyentes del mundo. Su nombre proviene de la idea de tomar tesis de autoras feministas y traducirlas a un formato performativo con el fin de llegar a múltiples audiencias. Prendió como un reguero de pólvora, prendió en la vivencia de las mujeres del mundo como una voz que hacía sentido y necesitaba ser expresada. Como dijo una de ellas en una entrevista: se nos escapó de las manos, y lo hermoso es que fue apropiada por otras mujeres. Frase relevante porque muestra el a posteriori, el efecto no esperado por ellas de este evento lenguaje. No fue buscado, sino que encontrado, lo que espera el analista con sus gestos, su palabra y su presencia, la palabra y presencia de las tesis. Incluso mujeres mayores, abuelas con hijas y nietas, que se juntaron a la entrada del Estadio Nacional, lugar de detención y tortura y muerte durante los inicios de la dictadura. En palabras de ellas mismas, lo que partió como una broma, las Tesis Senior, logró una convocatoria de 10.000 mujeres, dice una de ellas, pero detrás del chiste había un mensaje profundo: nos están enseñando a crecer. Resignificar, renombrar, poner en un nuevo lugar lo que parecía natural e inevitable, pero que tiene un nombre: violación, abuso, sometimiento. Impactó como una interpretación, se levantaron recuerdos, vivencias, comunes pero nunca compartidas porque eran no dichas
y no lo eran porque no se podía hablar, y luego, en el acto completo, recuperadas para el lenguaje, para el sentir con recuerdo y palabras y comprensión, y surge un descubrimiento. La culpa no era mía, ni dónde andaba, ni lo que vestía. El violador eres tú, el violador eras tú. En el año 62, Parra escribe, se me pegó la lengua al paladar. Dice, tengo una sed ardiente de expresión, pero no puedo construir una frase. Ya se cumplió la maldición de mi suegra, se me pegó la lengua al paladar. ¿Qué estará sucediendo en el infierno que se me ponen rojas las orejas? Tengo un dolor que no me deja hablar. Puedo decir palabras aisladas, árbol, árabe, sombra, tinta china, pero no puedo construir una frase. Apenas puedo mantenerme en pie. Estoy hecho un cadáver ambulante. No soporto ni el agua de la llave. La idea planteada por una de ellas, de las tesis, en una entrevista a Interferencia, era llevar teorías feministas a un formato escénico de una forma simple, sencilla y pegajosa. Esta declaración también está presente en la antipoesía de Parra, simple, sencilla y pegajosa. Por ejemplo, dos frases, monjas reculiar, no nos dejan fumar ni pololear, de obras completas. Reculiar es una palabra que refiere a una gran cantidad de relaciones sexuales, culiar, en lenguaje popular, grosero, pero también es un ataque tipo monjas de mierda o monjas desgraciadas o monjas malditas. Este es un pequeño ejemplo de lo simple, sencillo y pegajoso, pero al centro, la represión sexual impuesta por la Iglesia Católica, sobre todo por las monjas a las mujeres de todos los países mayoritariamente católicos del mundo. Puede ser reconocido en cualquier idioma y producir la risa, pero algo más en cualquiera de estos países. La antipoesía trabaja en la misma dirección que la lengua común, la lengua de la tribu, como a Parra le gustaba decir, y lo hace casi a su ritmo, que en cierto modo trasciende el de cualquier vida individual, como lo ocurrido con las mujeres del mundo. Fue hecha con la lengua de la tribu. La antipoesía nos expone a la contradicción y a intentar aceptarla, lo que nos remonta a la idea de Winnicott de la paradoja, como solo acompañado o crear, descubrir, etc. Lo humano es complejo y simple al mismo tiempo, simpleza que no deja de tener trasfondo, el cual encontramos en las sesiones de nuestros pacientes y que es de vuelta de manera simple, pero mostrando toda la complejidad y profundidad de lo dicho o de lo que está por detrás de lo dicho. En las tesis encontramos esto simple y directo, pero que rompe. Es un acto simple, con una frase tantas veces repetida, pero que arroja con su puesta en escena simple y dispareja, coordinada, descoordinada, a la incertidumbre, a lo sabido pero no sabido dentro de lo repetido y aparentemente banal. Con esto, la profundidad adquiere una nueva dimensión, la de lo superficial, lo que está al alcance de la mano, lo que se puede encontrar con un gesto. Dice Parra, todo lo que nos une es poesía, solo la prosa puede separarnos. La poesía contiene un canto, un ritmo, un forzamiento del lenguaje que lo descoloca del discurso plano de la prosa, que produce una música y un decir personal, creativo, que si no está presente en la palabra del analista, sería como un palo pasado por el agua, dice Winnicott. Sería prosa y no poesía, no produce nada. Este decir de Parra propio de la antipoesía ocupa un lugar dominante en la puesta en escena de las tesis, que unió a las mujeres con el impacto perturbador y transformador de las palabras simples, la poesía que unió los afectos a las palabras y que planteó un antes y un después para todas ellas, abriendo los ojos, que están con vendas en la presentación, hacia adentro, hacia lo que nombra y penetra sin barreras, y abre a la experiencia de poner palabras a lo que no tenía. Se las habían quitado en el acto mismo del abuso y de la normalización del abuso. Generó una emoción, felicidad, un escuchar lo que no se había escuchado, lo tantas veces dicho,
pero que parecía que nunca se había dicho así, de esa manera. Todas moviéndose al mismo tiempo, pero a destiempo, sin una sincronía perfecta, pero con una dirección hacia la realidad. El violador eres tú y eras tú, apuntando con el dedo hacia afuera, al otro y también al edificio que representa el poder, el abuso, la tortura, la violencia. Un golpe a la realidad con toda la fuerza de aquello vivido por millones de mujeres. En palabras de Parra, una puta realidad. En las palabras de las tesis, lo mismo. La realidad es la puta y no las mujeres con su declaración. Ellas solo delatan la desigualdad implícita en el abuso sobre las mujeres y sobre las personas en general, como la que hacen las instituciones. También Parra, en una de sus pequeñas obras, dice: sin igualdad es una farsa hablar de libertad. Juego, en el decir de Winnicott, ese espacio donde lo creativo y espontáneo da una nueva oportunidad de escuchar e integrar, de asomarnos a la realidad solo y acompañado y tomar una novedad. El violador eras tú, era yo, la que no me quería eras tú o era yo, el dolor lo provocaste tú o lo provoqué yo. Es como si que nos, es un como si que nos permite quedar arrojados a la incertidumbre y también protegidos en un ni externo ni interno que acompaña la experiencia del descubrimiento de la palabra, dicha en este espacio del juego, de la antipoesía, de las tesis. Un paso más en el acto creativo de Parra. Dice: la poesía como una torta de novia, la antipoesía como un rollo de alambre púa. ¿Se entiende alambre púa? El alambre que tiene como cosas que pinchan, que se ponen los cercos para evitar que la gente pase. ¿Es como algo que acerca para proteger? Sí, como un alambre, un trozo de alambre de metal con clavos enrollados. Arame farpado. En portugués. Ya, eso. Entonces, la poesía sería como un rollo de alambre púa. Difícil de mirar, de entender, de tolerar, pero que nos pone frente a la paradoja, a lo simple, complejo, profundo, superficial, y que completa la experiencia estética en una vivencia. Nos prejuiciamos frente a su aparente sencillez, su engañosa facilidad. Quienes se acercan superficialmente a ella suelen llevarse la impresión que se trata de simples ocurrencias. En obras completas y algo más, a propósito de una frase religiosa, dice Parra: yo soy la verdad y la vida, palabras de Jesucristo. Y él agrega: yo también. Simple, pero ofende. Parece un chiste, una banalidad, una tontera. Pero este es otro pequeño ejemplo donde muestra descarnadamente el sometimiento implícito en las pequeñas frases, aparentemente inofensivas, con que la Iglesia ha mantenido cautivos a sus feligreses de verdades ocultas que solo se conocen si se aceptan pasivamente. Al decir yo también, nos pone en un plano de sujetos de nuestra vida, de descubridores de nuestra verdad. Nos saca de la redención por la acción de otro que sabe más que yo y está más vivo que yo y por esto me puede salvar. El análisis es un trabajo permanente para que el paciente diga yo también, y las tesis dijeron yo también. En su texto Castillos en el aire, Colombina Parra, en el libro En torno al legado de Parra, de Ignacio Echevarría, relata este recuerdo. Llegó del colegio una vez, se acostó en su cama y su madre había forrado el techo con tablas que contenían una muralla que tenía un gran dibujo pintado. Alguien había desarmado esa muralla y había amontonado las tablas para botarlas. Ella las tomó
y las puso de manera arbitraria, sin respetar el orden del dibujo original. Nos contaba que eso lo había impactado mucho y que de ahí había salido, en cierta forma, la antipoesía. Me resuena con el trabajo del sueño y el relato del paciente, que contiene un dibujo que debe ser rescatado del desorden y arbitrariedad con que se lo presenta. La paradoja, la incertidumbre, la ausencia del deseo de ordenar para entender y mantener esa tolerancia a lo paradojal e incierto, están presentes en la poesía de Parra, en las tesis y en el psicoanálisis. Schopp dice, el antipoema requiere un lector distinto al de la poesía habitual, un lector asociativo, relacional, que haga presentes diversos textos o elementos no literarios en la conciencia del lector. Entonces, para terminar, ¿las palabras salvan cuándo? Creo que cuando están insertas en un espacio de creatividad con un lenguaje común, que golpea desde la superficie aparente, desde lo que pareciera no ser una novedad. El violador eres tú. Una frase simple y directa, tantas veces repetida, pero que puesta en un espacio de creatividad, de comunidad de emociones, de historias compartidas, de mujeres reunidas en un simple acto carente de complejidades verbales, escenográficas o corporales. Al decirla de esa manera, en ese espacio de juego compartido, provocó una ola de efecto regresivo y rehistorizante a nivel mundial. Siempre se había dicho, pero nunca de esa manera. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Vamos a pasar ahora a Luiz Correa. Luiz Correa é licenciado em Psicologia pela Universidade da República do Uruguai, professor de ensino médio do Instituto de Professor Artigas, pós-graduado de especialização em direção de centros educativos, ex-presidente da AUDEP e ex-reitor do Instituto Universitário de Pós-Grado da UDEP. Atualmente, professor da IUPA, Universidade Católica do Uruguai, y Centro de Intervenciones Psicoanalíticas Focalizadas. Luis, la palabra está con vos. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Es un verdadero placer haber escuchado esta ponencia de Gonzalo, la disfruté muchísimo, espero estar a la altura. Yo voy a ponerles el texto en portugués, logré que fuera traducido. El texto, a veces no es fácil producir un texto que se adecue perfectamente a las disponibilidades de tiempo, así que salió un poco más largo del tiempo disponible, por lo tanto voy a saltear algunas partes, tratando de mantener la coherencia en la lectura. Espero poder llevar todo a tiempo para cumplir con los requerimientos. Decía que, a ver si... ¿Me confirman que lo están viendo? Perfecto. Decía que quiero agradecer esta invitación especialmente porque nos va a permitir estar un rato hablando de otras cosas y no de la pandemia, que es lo que venimos hablando casi obsesivamente en este último tiempo, y sobre todo aprovechar estos nuevos procedimientos de contacto que hemos descubierto gracias a la pandemia para estar superando distancias geográficas y de otro tipo. Ojalá sea un aprendizaje que nos quede de manera permanente para fortalecer esta red latinoamericana de psicoanalistas que trabajamos en este continente tan dolido para tratar de llevar un poco de alivio al sufrimiento desde el programa emancipador que supone el psicoanálisis. Quiero presentarles a los compañeros de Brasil y a los compañeros quizá de otras partes, un autor uruguayo que es bastante menos conocido por el gran público de lo que merece su literatura. Hay muchas razones por las cuales es así. Algunas tienen que ver intrínsecamente con su forma de escribir, otras tienen que ver con cuestiones ideológicas, porque este autor tenía un posicionamiento político que no resultaba coincidente con el de la mayoría de los autores de su época, y eso de alguna manera contribuyó a postergarlo. Y voy a hacer una tarea imposible entre las imposibles, que es parafrasear un cuento perfecto para que ustedes lo conozcan sin haberlo leído. Pero lo voy a intentar porque me parece un buen ejemplo de lo que tratamos de mostrar.
Feliberto Hernández como persona probablemente era un hombre muy perturbado desde el punto de vista psicológico. Pero no es eso lo que me interesa, y voy a tratar de fundamentarlo desde el punto de vista teórico. Lo que me importa es cómo él logró traducir en sus personajes algunos de sus sufrimientos personales y darnos, a nosotros que nos interesamos por las cuestiones de la subjetividad y el sufrimiento psíquico, una herramienta maravillosa para entender un poco más del mundo interno de algunas personas, personajes en el caso de la literatura, personas en el caso de nuestros pacientes, no tan distintos a los personajes de estas obras. Para ello me voy a basar en un marco conceptual que intentaré ahora comenzar a leer. Me cuento entre los que no creen que la literatura sea un campo de aplicación del psicoanálisis, sino una de sus fuentes. No obstante, es indudable que la literatura es un canal privilegiado para investigar la subjetividad, sobre todo por el efecto que produce en el lector. En ese sentido, puede sostenerse que el complejo de Edipo, como teorización psicológica, no proviene de la obra del autor Sófocles, sino de la mente del lector Freud, que reflexiona sobre su propia neurosis a la vez que se siente fascinado por la lectura de Edipo Rey. En consecuencia, invirtiendo el sentido de la postulación de un psicoanálisis aplicado a la literatura, proponemos un camino contrario en tanto que intentamos una literatura aplicada al psicoanálisis. No es original esta idea, seguimos en esto a Pierre Bayard, un autor francés que es crítico literario y psicoanalista, quien plantea su metodología a través de esta pregunta. ¿Cuál es la originalidad que la obra de este autor o el otro, si se toman en serio las formulaciones que propone, sin tratar de hacerlas coincidir con las teorías conocidas, está en condiciones de aportarnos en el terreno de la psicología? Este mismo autor sostiene además que desde el punto de vista de la psicología, los grandes creadores literarios lo son porque tienen la capacidad de percibir aspectos sutiles acerca del mundo mental humano. El psicoanálisis es tal vez el mejor ejemplo de cómo pueden las teorías psicológicas servirse de ese material para sistematizarlo con un enfoque científico. Pero el lector común, no psicoanalista, puede también hallar en alguna de las obras que lee ecos de sus propias vivencias o a veces moldes que parecen preparados para vaciar sus contenidos emocionales más tormentosos y desestructurados. El propio Freud da cuenta de esa experiencia. A nosotros, dice, los legos, hablando en relación a los artistas, siempre nos intrigó poderosamente Luis. capaces. Luis, no te escuchamos. ¿Puedes retomar un poco lo que hablaba? A partir de la cita de Freud, ¿es lo que no escuchó aún? Sí, a partir de eso. Dice Freud, a nosotros, los legos, siempre nos intrigó poderosamente averiguar de dónde esa maravillosa personalidad, el poeta, toma sus materiales y cómo logra conmovernos con ellos, provocar en nosotros unas excitaciones de las que ni siquiera nos creíamos capaces. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? Bien, voy a intentar ahora una síntesis biográfica de Feliberto Hernández, una personalidad muy particular. Allí en el texto está, ustedes lo pueden seguir en la lectura, pero yo voy a tratar de hacer una especie de síntesis para no detenerme excesivamente en estos elementos. Nació en 1902, casi a comienzos del siglo XX, y fue durante mucho tiempo pianista. Su primera actividad artística fue como ejecutante de piano. Entre otras cosas, acompañaba las exhibiciones de cine mudo de la época, donde la película era acompañada por un pianista en vivo que seguía con la música los avatares de las escenas que se veían sin sonido, obviamente.
pero desde muy temprano tuvo también vocación literaria. Su verdadera vocación quizá fue la escritura, aunque siempre tentó la escritura con muchas dudas acerca de su valor. Fue un hombre que sufrió muchísimo las críticas adversas que no le faltaron. Y las primeras ediciones de sus textos se publicaban en ediciones no profesionales, en fotocopias o mimeógrafo, que era lo que se usaba en la época, y actualmente se las publica todas juntas bajo el nombre común de libros sin tapas, porque así lo eran, no era una edición profesional que tuviera el encuadernamiento que es esperable para un libro. Sin embargo, desde el comienzo, su tarea fue reconocida por algunos intelectuales relevantes en el Uruguay, como el filósofo Carlos Bá Ferreira o el crítico Alberto Sonfelde. Y tardíamente también fue reconocido a nivel mundial. Julio Cortázar se declara un gran admirador de Felisberto Hernández y fue responsable de la primera gran edición en castellano de su obra. Murió en 1964, cuando apenas empezaba a despuntar esa fama. Fue un hombre con una vida amorosa muy intensa, estuvo casado 4 veces y tuvo innumerables romances. Esas 4 mujeres con las que estuvo casado son casi todas ellas personas muy destacadas en la vida pública del país. Una de nuestras pintoras más relevantes, una gran poeta, una pedagoga de nota, pero la que más sorprende, no es objeto de nuestro encuentro hoy, pero da pie para una novela en sí mismo, fue su tercera esposa. Se llamaba para él María Luisa de las Heras, pero su verdadero nombre era África de las Heras. La conoció en París y era en realidad un agente de la KGB soviética que, aprovechando la facilidad para el amor de Felisberto, lo conquistó, logró casarse para obtener la ciudadanía uruguaya y así dirigir desde Montevideo una red de espionaje para los soviéticos en toda América Latina. Este es un dato anecdótico, un detalle de color, digamos, que me parecía interesante compartir con ustedes. Sobre el final de su vida había abandonado casi del todo la actividad pianística y estaba dedicado fundamentalmente a la literatura. Su último trabajo se llamó Diario de un sinvergüenza, y según el testimonio de su tercera esposa, la maestra Reina Reyes, la creación de ese trabajo le llevó un tiempo de aislamiento casi total. Se encerraba en un sótano húmedo en el fondo de la casa, una casa que por lo demás era muy confortable, sin luz, y allí escribió obsesivamente ese último texto. El sinvergüenza del título es el propio cuerpo ante el cual Felisberto experimentó siempre, desde niño, un sentimiento de extrañeza, que no dudamos en atribuir a una latente disociación del yo que siempre le amenazó. Proyectaba en el cuerpo, en las dificultades para lidiar con las demandas pulsionales que en él se expresan, esa parte de sí mismo que le atemorizaba, pero que a la vez sentía como la fuente más genuina de su identidad. En relación a esto, esta tercera esposa que escribió un libro de memorias, Reina Reyes, dice: el drama íntimo de su vida, que se denuncia en su producción, fue la búsqueda de la unidad de su yo. No solo una cortina lo aislaba de la realidad exterior, sino que también una cortina dividía su realidad interior. Desde sus primeras producciones denuncia al cuerpo que lo domina e interfiere en su pensamiento. Un cuerpo que él sentía enfermo, pero de cuya enfermedad no quería ser curado. Bueno, voy a dejar ahora una anécdota que es muy grotesca y un poco graciosa sobre el final de su vida. Era un hombre, un gran comilón, un hombre que también tenía un síntoma en relación a la comida y al consumo de alcohol, y cuando fallece había engordado tanto que el ataúd que lo contenía no podía salir por la puerta, hubo que sacarlo por la ventana, y cuando llegaron al cementerio fue necesario agrandar la fosa que se había preparado. Un crítico de la época dice que este final de Felisberto era digno de una de sus obras, que tienen un poco esta impronta un poco risible y grotesca al mismo tiempo. Los personajes de sus obras suelen ser personajes perturbados, ¿no? Vamos a adelantar un poquito.
comienzo al inicio de la página que dice ese exceso que borda como cómico. Si bien la sombra de la locura acecha en casi todos los relatos de Felisberto Hernández, la compensan en general el humor y la ironía, que apuntan a la aceptación de lo extraordinario como parte de lo cotidiano, y parecen crear, por la vía del humor, una atmósfera que alivia lo siniestro, lo cual finalmente protege a sus personajes de la caída en el delirio o en la melancolía. Procedimientos que pensamos que el Felisberto aplicaba a sí mismo. El único protagonista de los relatos de Felisberto que se vuelve realmente loco es curiosamente el único que no es narrador de la propia historia. Los relatos de Felisberto en general están en primera persona. Las Hortensias, que es el libro al que me refiero y del que se está por estrenar una película basada en Las Hortensias, es el único personaje que no es él mismo el que narra la historia, sino que es narrada por una tercera voz, un narrador objetivo, diríamos, ¿no? Y es el único que finalmente termina cayendo en el delirio psicótico. Tal vez este procedimiento lo usó Felisberto para poner distancia de la tercera persona y de alguna manera sentirse a salvo, dado que era un hombre que se comprometía psíquicamente mucho con su producción literaria. Si tuviéramos ahora que ubicar la obra literaria de Felisberto en relación a otros autores conocidos, pasa a veces cuando uno se encuentra con autores como Nicanor Parra o Felisberto Hernández, que es difícil vincularlo con las ideas previas que uno tiene en materia de literatura. Yo me animaría a señalar dos influencias o dos almas gemelas desde el punto de vista de la creación, que ya han sido señaladas por otros críticos, un cierto parentesco con Kafka, en tanto lo grotesco imaginario convive con lo trivial cotidiano, revelando los aspectos más reprimidos de la mente y la cara más ominosa de la realidad. Y también cabe pensar en la influencia de Proust, un modelo literario que él mismo admitía, por su interés en investigar los mecanismos de la memoria, haciendo del recordar más que una reconstrucción de sucesos, una reedición de los estados mentales asociados con las experiencias evocadas, ¿no? Lo clásico de la Magdalena en el té, que no es solamente un recuerdo, sino que es recuperar la vivencia de las experiencias anteriores. Obviamente en Felisberto Hernández el tipo de evocación no tiene esa pátina poética, mansamente evocativa de Proust, sino que la búsqueda de Hernández se basa en la creencia de que el pasado contiene alguna clave para entender la realidad, pero también existe el temor de quedar atrapado en el pasado. En esto me parece que ya podemos empezar a hacer alguna analogía con nuestra clínica, ¿no? Esta tensión, en cierto modo, es la misma que el psicoanálisis se enfrenta cada vez que aparecen las resistencias. Y el autor la expresa de este modo: si me quedo mucho tiempo recordando esos instantes del pasado, nunca más podré salir de ellos y me volveré loco. Seré como uno de esos desdichados que se quedaron con un secreto del pasado para toda la vida. Tengo que remar con todas mis fuerzas hacia el presente. Para este lector, más allá de una influencia directa que seguramente no pudo tener, estoy seguro que no conoció la obra de Fernando Pessoa, me parece que ambos autores tienen un proyecto global con su creación, con un punto de contacto. Escriben para buscarse a sí mismos. En los límites de personalidades mórbidas, crean con la literatura una forma de indagación personal que, siendo imaginaria, les hace aproximarse a ellos y a sus lectores al borde de una verdad subjetiva inexpresable. Créanme que me encantaría que este pequeño fragmento de un poema de Fernando Pessoa fuera dicho en portugués. Tal vez ustedes puedan hacerlo. Dice Fernando Pessoa, y lo voy a leer en castellano, pido mil disculpas. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Por supuesto que esto que dice Fernando Pessoa se aplica perfectamente a los personajes y a la obra literaria de Felisberto. En la trama narrativa fundamental, en sus relatos,
se puede pensar como la agonía constante de unos personajes que experimentan la precariedad de sus recursos para mantenerse a salvo ante las amenazas de la vida cotidiana. Y estas amenazas provienen tanto del mundo material como del mundo psíquico. Y si asumimos dosa y un poco arbitraria, esperen un segundito, que ahí está, y un poco arbitraria, decía, la obra de Felisberto es un excelente testimonio de ello. Efectivamente, los protagonistas de sus cuentos suelen experimentar sentimientos de inadecuación, se enfrentan con la pobreza material constantemente, tienen dudas sobre su valía y el reconocimiento que merecen, lidian con los aspectos pulsionales, actuando en privado en los bordes del fetichismo y la perversión. Experimentan una percepción de las cosas siempre fragmentada, como si en su mente las reglas de la Gestalt no terminaran de cumplirse. El transcurrir de los acontecimientos corrientes se registra a través de una serie de impresiones sensoriales que no acaban de estructurarse, y de ese modo el hilo narrativo de sus relatos recuerda la mirada de un niño pequeño que descubre el mundo a través de las sensaciones que se le ofrecen a sus sentidos, pero sin llegar nunca a constituir una figura. Es una especie de puzzle que se arma con las piezas de una manera distinta a la que está prevista, pero de la que resulta una nueva imagen. Algo que, en cierta medida, pienso ahora, se conecta también con la antipoesía de Nicanor Parras. Bueno, también hay que hablar del erotismo en la obra de Felisberto, generalmente un erotismo que vincula con la sexualidad polimorfa infantil. Sus personajes tienen algunos rasgos de voyeurismo, de fetichismo, que son interesantes destacar y que no es frecuente encontrar tan explícitamente planteados en la literatura. Bien, voy a saltear algunas páginas para detenerme en el relato que hoy les quería presentar o les quiero presentar. Sí, me voy a detener antes de esto, una vez le piden que explique sus cuentos, ¿no? Y él escribe un texto que se llama Explicación falsa de mis cuentos. O sea, que es una arte poética, pero es una arte poética en la que no debemos creer del todo. Y dice que sus cuentos son como una planta. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tengan hojas de poesía o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma está destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Me voy a detener entonces, como les decía, en El cocodrilo. El cocodrilo es un gran relato. Les recomiendo que lo busquen, que lo bajen y así sea en castellano, lo lean. El protagonista tiene mucho de autobiográfico, es un pianista que se gana la vida dando conciertos en pequeñas localidades del interior del país, conciertos que nunca está muy claro que alguien quiera escuchar, por lo tanto él tiene que insistir para que le permitan hacerlo, bueno. Y hay alguna gente con cierto esnobismo y con ciertos complejos provincianos que le parece bueno tener un concertista y asistir a un concierto, y entonces se van a aburrir culturalmente escuchando al concertista. Esto es parte de la vida real de Felisberto, así vivió él. Como su situación económica es muy precaria, consigue un cargo como vendedor de medias, como representante de una fábrica de medias en el interior del país. Por lo tanto, él combina los conciertos y todas las gestiones para que estos conciertos sean posibles con la visita de las tiendas, de los establecimientos que venden ropa, para vender estas medias de mujer. Dos actividades que se chocan una con la otra y no se favorecen mutuamente. Cierto día va a una tienda y mientras la propietaria está ausente, él se pone a jugar con los niños de esta mujer que están cuidando el negocio de su mamá. Y tiene un caramelo que él pone en la mano y el niño más pequeño se lo arrebata y él finge llorar, ¿no? Y cuando el niño, compungido porque ve llorar a un adulto, le devuelve el caramelo, él retira las manos para reírse y se da cuenta que tiene las manos mojadas. Es decir que, fingiendo llorar, ha llorado de verdad.
Luego, repite el procedimiento en otra tienda, cuando el propietario le ha dicho que no le va a comprar. Eso crea un revuelo de las clientas que se compadecen de él, y finalmente consigue la venta, con lo cual empieza a usar sistemáticamente este procedimiento para vender medias. Llora como un espectáculo, digamos, llora a propósito como un espectáculo, lo cual consigue que venda medias. Lo del cocodrilo viene porque ustedes saben que el cocodrilo, como parte de su proceso digestivo, emite unas lágrimas, y esas lágrimas son como el epítome de la hipocresía, ¿no? Después que se comió a la presa, llora por la presa, ¿no? Como que se arrepiente de habérsela comido, ¿no? Entonces, las lágrimas del cocodrilo son como una especie de símbolo de la hipocresía, ¿no? Todo esto va así hasta que empiezo a leer donde dice o personaje acredita. El personaje cree que como el llanto del cocodrilo durante la digestión, bueno, ya lo expliqué. El llanto es un mecanismo que cree controlar a voluntad y lo usa para llamar la atención como una suerte de artista de la compasión, o como el propio personaje dice, un burgués de la angustia. Sin embargo, una mujer de mirada hermosa, es interesante el tema de los ojos, es una mujer que él encuentra, le advierte, así que usted llora por gusto, es verdad, entonces yo sé más que usted. Usted mismo no sabe que tiene una pena. Posteriormente, en determinado momento, está dando un concierto, comete un error y entonces llora por primera vez en un concierto para disimular su error. Y ahí se mezclan las estrategias del vendedor de medias con la del concertista y todo empieza a complicarse. Tanto que al final, en el cuarto del hotel, le han regalado una caricatura con un cocodrilo. Él mira la caricatura y se ve a sí mismo en la imagen del espejo, y por primera vez se pone a llorar de manera descontrolada, conectando finalmente su pena verdadera, como le había dicho a esta mujer, y en una suerte de interpretación psicoanalítica silvestre, con su procedimiento, hasta entonces que él creía que era un procedimiento que manejaba a su propia voluntad, y entonces se produce, cuando se encuentran estas dos cosas, se produce la disociación del yo, porque el yo ya no puede mantener el control del mundo mental. 5 minutos más para... ¿No tengo 5? ¿Termino acá? Puede ser más 2 minutos, ¿está bien? 2 minutos, bueno. ¿Sí? Bueno. Sí, 2 minutos, 2 minutos. Gracias. Bueno. Me voy a detener en un párrafo que me parece particularmente interesante para mostrar esto de cómo un gran autor puede mostrarnos aspectos del funcionamiento mental que muchas veces nos pasan desapercibidos. Antes de llegar a ese desenlace que yo les comentaba, el personaje dice, yo sabía aislar las horas de felicidad y encerrarme en ellas. Primero robaba con los ojos cualquier cosa descuidada de la calle o del interior de las casas, y después la llevaba a mi soledad. Gozaba tanto al repasarla que si la gente lo hubiera sabido, me hubiera odiado. Tal vez no me quedara mucho tiempo de felicidad. Algunas puntualizaciones sobre este parágrafo para terminar. En primer lugar, destacamos que se describe un intento de usar como lugar protector un tipo de pensamiento oniroide. Lo percibido es retenido en la mente sin un esfuerzo de encadenamiento lógico. El protagonista del relato es un consumidor de imágenes, cuya mirada se vuelve voraz, adoptando los mecanismos de la incorporación oral. Pensando en términos evolutivos, esto nos da una idea de lo primitivo del tipo de conflicto psíquico que puede suponerse en el personaje. Melanie Klein postula la existencia de un impulso envidioso hacia el pecho nutricio, que se acompaña de fantasías sádicas y de apropiación y dominio. Así, este robar con los ojos que practica el personaje se nos presenta como una vivencia de triunfo, de imponerse a las limitaciones y frustraciones del mundo, vivencia de triunfo que, en contraste, presumiblemente, intenta ocultar otras vivencias reprimidas de vacío y de privación. En tercer lugar, esta forma visual del gozo conlleva la hostilidad latente hacia las personas y los objetos observados,
la que podrían desatarse si advirtieran que el yo goza a su costa y sin que lo sepan. Vemos en esta formulación un ejemplo notablemente descrito de identificación proyectiva, donde existe el odio envidioso hacia el objeto de goce y al mismo tiempo el riesgo de retaliación del objeto. Finalmente, anotamos la conciencia de la precariedad, la inminencia del fin de su forma de goce, ¿no? Pensaba que no me quedaba mucho tiempo, dice, de felicidad, ¿no? Aunque la culpabilidad contenida en el solo hecho de gozar mirando cosas triviales parezca solo una creación fantasmática, el personaje se comporta como el perverso que protege el plus de goce que obtiene de su práctica, a sabiendas de que él mismo va en contra de la normativa. Es decir, la naturaleza sexual de la mirada no está tanto en lo mirado, sino en la meta buscada con el mirar. Se trata de una verdadera masturbación visual que se acompaña del correspondiente temor al castigo, que en este caso sería, vinculado a los ojos, la ceguera. Y voy a terminar con el final del cuento, que me parece importante para mostrar un poco cómo creo que Felisberto nos ayuda a entender el sufrimiento de muchas personas, ¿no? El cocodrilo no es solamente el ser que llora por motivos ignorados, es también la otra cara, la de quien busca satisfacer sus deseos destructivos más profundos sin experimentar la responsabilidad de hacerlo. El personaje se vuelve representativo de todos los artistas del hambre, frustrados en la intención de vivir de su arte, de todas las personas oprimidas por la necesidad, obligadas a trabajar en lo que no quieren para poder sobrevivir. Personifica a todos los seres desilusionados, compelidos a representar un drama grotesco de optimismo, del que no siempre logra rescatarlos la burla ni el desprecio soterrado hacia quienes se aferran al engaño de las apariencias. Concluyo con un fragmento del texto que espero pueda llegar, sin traducirse, a transmitir toda la amarga ironía que contiene. La palabra media en castellano es a la vez un sustantivo, se refiere a las medias que se usan en los pies, y al mismo tiempo es un adjetivo de cantidad que habla de la mitad de algo, ¿no? El narrador protagonista cuenta por qué fue aceptado como vendedor por la compañía que produce las medias. Yo había sacado el segundo premio en las leyendas de propaganda para esas medias. Su marca era Ilusión, y mi frase había sido: ¿quién no acaricia hoy una media ilusión? La obra de este narrador original y provinciano interpreta, con proyección universal, la fragilidad del hombre contemporáneo de una manera tiernamente irónica. Ese es su legado artístico y me parece que no es poca cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Lamentamos que haya sido necesario cortar tu texto, está muy sensible. Bom, chamamos agora a nossa convidada da casa, a Lea Lubianca Torman, é psicóloga, psicanalista e poeta, membro pleno do CEP de PA e delegada do CEP na Flagship. Lea. Bom dia a todos, todas. É um prazer muito grande estar aqui com os colegas, e eu já estou embebida, né, pelo Gonzalo Parra e Luiz Hernandes, não? Mas vamos lá, então. Eu penso a literatura e a psicanálise numa relação de intimidade e fertilização mútua, um diálogo de possíveis relações e aproximações, e não de aplicações. Freud nos falava na cura pela palavra, talking cure, né? E nós poderíamos pensar também na cura pela escrita, mas acho que especialmente na cura pela escuta. É nessa direção que eu resolvi reunir Cortázar e Winnicott para esse nosso encontro de hoje. Um escritor e o outro psicanalista. Pessoas criativas que fizeram acontecer
e aconteceram na literatura e na psicanálise. Ambos reunidos em nossa casa CEP, minha casa, instituição de origem, e a nossa casa latino-americana, FLAPSIP, que aqui represento junto aos queridos colegas, companheiros de federação, Luiz Hernández e Gonzalo Parra. Também na casa Winnicott, que dizia, tudo começa em casa. E também na casa de Cortázar, Casa Tomada, conto paradigmático de sua obra. Casa é contorno e abertura, é útero e é outro. Pode conter, mas também pode prender. Pode ser ninho, mas também gaiola. Lugar para guardar e lugar para voltar. Também abrigo que concede voo. E aqui eu estou, em casa, falando de duas grandes paixões, a literatura e a psicanálise através de Cortázar e Winnicott. Cortázar representou uma inovação na literatura de língua espanhola. Sua narrativa significou uma literatura diferente, marcada na tradição fantástica, já familiar aos escritores riopratenses, que se diferencia num aspecto fundamental. O fantástico surge no cotidiano, onde é recebido com muita naturalidade por seus personagens, destinados a descobrir outras realidades possíveis. O uso da linguagem simples e coloquial e a transcendência que adquirem os seus personagens mais comuns caracterizam seus aportes. O conto Casa Tomada, considerado paradigmático da obra de Júlio Cortázar, foi publicado num primeiro momento em 1946, por Borges, na época já um escritor consagrado, diretor da revista Los Anales de Buenos Aires, enquanto Cortázar ainda era um jovem professor de literatura e tradutor. Depois ele foi publicado em Bestiário, em 1951. E aqui já uma primeira curiosidade. 1951 é o ano de publicação de Fenômenos e Objetos Transicionais de Winnicott. Este livro, Bestiário, tem muitas referências biográficas e é considerado uma expressão viva, uma marca registrada do assim chamado realismo fantástico, que em Cortázar tem um matiz singular. Personagens que são predestinados e acomodados são convocados a descobrir outras realidades possíveis. Embora esse conto tenha sido interpretado por vários críticos e estudiosos como uma metáfora política e social da invasão do peronismo e da classe operária em Buenos Aires, o próprio Cortázar nega esta leitura e conta que foi sonhado e imediatamente escrito como num jorro, para processar a turbulência do seu pesadelo. E aqui há um ponto de aproximação, de relação com a psicanálise, né? Que eu acho que é esta abertura a múltiplas interpretações, que não se excluem, né? E a descoberta de outras realidades possíveis, tanto na escuta quanto na escrita intuitiva. Assim como a gente diz, né, que o bom poema ele não é o que nós lemos, é o que nos lê. Né? Na escrita, Cortázar nos diz sobre a sua escrita intuitiva, que ele escuta, ouve latidos e precisa escrever algo. Winnicott representou uma inovação na psicanálise, em especial a partir das controvérsias
Anna Freud, Melanie Klein, na Sociedade Britânica de Psicanálise, ele surge como um pensador independente. Afirma que o pensamento psicanalítico se sustenta em um paradoxo. Não podemos ser originais, exceto em uma base de tradição. Sua concepção de saúde psíquica relaciona-se à capacidade humana de dispor da própria subjetividade e criatividade, que ele chamou do verdadeiro self, né? De forma livre e autêntica na vida cotidiana, conferindo assim valor tanto à intimidade quanto à comunicação. Eu penso que uma das contribuições mais originais de Winnicott à psicanálise refere-se ao lugar que ele concedeu à experiência inicial de ilusão, como a matriz amorosa, uma espécie de plataforma, a partir da qual constituímos a matéria-prima para todas as experiências posteriores. Ele promove um giro em relação à psicanálise tradicional, ao afirmar que a ilusão é a base para a desilusão. E isto significa que precisamos de alguém que ele chamou de uma mãe ambiente que se adapte ativamente às nossas necessidades e assim conceda a experiência da ilusão, de criarmos um mundo ao nosso modo, dotando de significado pessoal a experiência de estarmos vivos. Aqui há um paradoxo. É preciso que alguém esteja ali, na realidade, para ser criado por nós. Na trama do amor primário, acreditar e criar estão sempre entrelaçados. Ilusionar é amar a própria criação. E daí surge a esperança de inventar um mundo, de acreditar que criamos o mundo. E a partir de então, a matéria-prima da ilusão passa a ser usada nos ensaios de separação, oferecendo trânsito entre dois mundos, o interno, de dentro, e o externo, da realidade objetiva de fora, através de um terceiro mundo, concebido por Winnicott como a transicionalidade, o espaço transicional. Há uma sintonia desta concepção de Winnicott com a marca característica da literatura de Cortázar, as diferentes realidades em contínua relação, o fantástico habitando com naturalidade o cotidiano. Winnicott considera que a condição de relacionar as diferentes realidades, interna e externa, é a marca humana que nos move para a vida. Assim, estamos sempre nos movendo entre a realidade subjetiva, a realidade transicional e a realidade objetiva. É a partir desta posição que encontro Winnicott e Cortázar. Considerar as realidades juntas, a um tempo próximas e diferenciadas. Diz Winnicott, a questão da ilusão é assunto que nunca vamos resolver de forma radical. A tarefa de aceitação da realidade nunca é completada, e nenhum ser humano está livre desta tensão de relacionar as diferentes realidades. As experiências iniciais de união e separação e perda de contato emocional influenciam os fenômenos transicionais, tendo como desenlace dois tipos principais de reação defensiva. A primeira, para dentro, né? Uma retração para o mundo interno, né? Que costumamos chamar de retraimento esquizoide. E o segundo tipo de defesa, para fora, né? Numa superadaptação à realidade, em detrimento da vida de fantasia, que o Winnicott, uma expulsão de si mesmo,
que o Winnicott chama de falso self, e que aqui eu vou denominar, para pensar em alguns aspectos do conto Casa Tomada, de self em diáspora. O self em diáspora. Casa Tomada, um nome sugestivo escolhido por Cortázar para uma história onde os personagens, Irene e seu irmão, vivem numa casa profunda e silenciosa, como numa espécie de matrimônio de irmãos, que esteriliza a sua condição subjetiva e criativa de cada um. Estão presos do lado de dentro de si mesmos. Nesta casa profunda e silenciosa, espaço e tempo fundem-se diante do pacto de não ousarem a vida lá fora. A realidade externa e objetiva é sentida como uma intrusão, perante a qual se encolhem em retraimento até serem expulsos de si mesmos. A casa é um espaço recheado de marcas identificatórias, de uma infância dramaticamente nostálgica, da qual evitam se despedir. Como diz nas palavras de Cortázar, necessária clausura da genealogia assentada pelos bisavós. Irene é uma mulher nascida apenas para se adaptar. Passa os dias tecendo intermináveis fios que a mantêm ligada à sua própria subjetividade, numa espécie de ilha da existência. Viviam nesse cárcere invisível, pequena parte da casa com espaço apenas para moverem-se. Não podiam dispor de seus recursos, espaços potenciais, apertavam-se e encolhiam-se em crescente desvitalização. Nesta sobrevida, ocupavam-se de tirar o pó que denunciava a passagem do tempo. Enquanto faziam coisas para matar o tempo, iam perdendo objetos queridos, marcas identificatórias que ficavam do outro lado da casa. Gradativamente, deixaram-se tomar em promiscuidade simbiótica. Nesse processo de expulsão de si mesmos, o espaço reduzido oferecia a vantagem da limpeza rápida e menos trabalhosa. É interessante pensar que aonde há vida, há lixo para ser processado, transformado. Não seria a quantidade de lixo a ser transformado e reciclado proporcional à quantidade de vida numa casa self? Não é este o trabalho que inclui viver e pensar criativamente? Diziam, se pode viver sem pensar. A recíproca não é verdadeira. Pensar inclui viver a experiência emocional. Quando se encontravam no limite do contato com a vida lá fora, já criavam uma espécie de subterfúgio, que consistia em fazer barulhos para abafar os ruídos que lhe invadiam da vida do lado de fora da casa. Enfim, restou o saguão da entrada de casa. Disse Cortázar. Olhou o relógio, abraçou Irene e saíram para a rua, expulsos de si mesmos. Chavearam a casa self, jogando a chave num bueiro para não ser encontrada por ladrões. Agora presos do lado de fora de si mesmos. E eu pergunto, recuperar a chave, entrar na casa tomada, habitá-la de forma criativa e livre, deixar a porta aberta em comunicação com a vida lá fora, não seria esta a tarefa de uma narrativa analítica? Contar para viver a experiência emocional, mas também, lembrando Gabo, viver para contá-la.
Eu acho que eu vou ficando por aqui. Teria umas curiosidades em relação à vida do Cortázar e do Winnicott, mas eu posso deixar para o debate, né? Para dar tempo para o nosso debate. Obrigada. Muito obrigada, Léa. Sempre um prazer te escutar. Bom, estamos abrindo então agora para perguntas. Eu acho que por enquanto ninguém se inscreveu. Posso ir trazendo, então, né, só agregando algumas curiosidades interessantes da vida dos dois, né? Claro, né? Enquanto as pessoas vão se animando a falar. A primeira delas eu já falei, né? 1951, a publicação desse conto, considerado paradigmático da obra de Cortázar, Casa Tomada, e a publicação de Fenômenos e Objetos Transicionais por Winnicott. Né? Uma outra questão interessante é que os dois tiveram uma infância muito marcada pela presença de mulheres, não é? O Cortázar, o pai abandonou a casa da família quando ele tinha 6 anos, e ele viveu cercado com muita relação com a mãe, Maria Hermínia, a irmã, Memé, e uma tia pianista que frequentava muito a casa. Né? O Winnicott, a gente sabe que ele, inclusive, chamava, né, multiple mothers, né? A mãe, as 2 irmãs, uma tia que morava junto, o pessoal da cozinha, uma tia que frequentava a casa, enfim, esse mundo feminino muito presente. Né? Uma outra questão que eu acho interessante é a ludicidade presente tanto, né, como uma característica. O Winnicott e Cortázar eram, como se chama, brincalhões, né? Pessoas espirituosas e que tinham essa marca na sua obra, a ludicidade, né? Muito presente. A ponto de, por exemplo, Cortázar, quando ele chegou em Paris, né? E ele tinha 38 anos, 37, 38 anos, e ele fazia sempre uma brincadeira que consistia em fechar os olhos e pegar um mapa e apontar o dedo para um lugar. Aonde o dedo dele parava, era o próximo lugar que ele ia viajar para conhecer. Né? Enfim, são algumas curiosidades, eu acho que a gente pode ir conversando, daqui a pouco vem outras. Tá? Luis, quer falar? Bueno, quiero agradecer muchísimo el aporte de Lea y quería hacer un comentario a propósito de los aportes de los 2 compañeros de mesa que me resultaron muy iluminadores y me parecieron tremendamente pertinentes en relación a esta reflexión permanente de las relaciones entre el psicoanálisis y la literatura. Creo que Lea pone el acento en una cuestión central, que es el valor que tiene la literatura fantástica, o aquella literatura en la que aparecen peripecias o elementos que no corresponden con la experiencia cotidiana, pero que sin embargo nos interesan no por su valor de no realistas, sino porque esa no realidad se conecta de algún modo con aspectos que podemos reconocer y que son finalmente aspectos de nuestro mundo interno, de nuestro mundo inconsciente. Si tuviéramos que establecer un criterio de valor para la literatura fantasiosa o de fantasía o imaginaria, seguramente ese sería el elemento central. Cuando un creador literario nos propone algo que no se verifica en la realidad, pero que de alguna manera podemos reconocer, sin duda que es porque está de alguna manera proponiendo una mirada sobre lo inconsciente, en este caso que tú traías tan brillantemente lo del objeto transicional.
tú hablabas de una narrativa analítica. Y aquí me quiero detener en un segundo aspecto que está vinculado a la ponencia de Gonzalo. Alguna vez jugando con la literatura y el psicoanálisis, pensaba que esto se parece mucho a la literatura. En realidad, nuestras sesiones cotidianas son una pequeña representación teatral, donde tenemos, en el sentido profundo del término, quiero decir, ¿no? Hay un guión que prescribe eh, ciertos roles que tenemos que cumplir. A su vez hay una narrativa, un relato, que es la novela de nuestros pacientes, pero el hecho fundamental de nuestro trabajo es poético en un sentido profundo, no en el sentido estético de la poesía, sino en el sentido de que la palabra, cuando emerge en la sesión a través de la interpretación y del ensayo del paciente, hace el mismo efecto que nos produce la poesía, cuando las palabras estallan de su sentido cotidiano y tocan otra parte de nosotros mismos, del paciente en ese caso, que le permiten un conocimiento de sí mismo distinto. El realismo mágico, o lo real maravilloso latinoamericano, me parece que tuvo ese efecto sobre nuestro continente, de mostrarnos a través de la fantasía de los creadores esos otros aspectos de nuestra realidad que eran cotidianos para nosotros, pero impensables o no conceptualizables. Creo que nuestros escritores de la década del 60 y del 70 nos dieron identidad cultural frente a nosotros mismos y frente al mundo, porque tocaron esos aspectos reprimidos o no visibles de nuestra identidad, que está marcada sin duda por la desmesura. Me pareció realmente muy enriquecedor y agradezco profundamente los dos aportes. Gonzalo. Sí, también me sumo a Luis con los agradecimientos por sus trabajos. Lamento que no hayamos podido escuchar el trabajo completo de Luis, porque me parecía que tenía cosas muy estimulantes para pensar. Pero me sumo a esto de la idea de cuando las palabras explotan, ¿no es cierto? Y toman una nueva significación. ¿Y cómo ocurre eso? ¿No? Porque no toda poesía o no toda arte y no toda sesión provoca eso, ¿no? No es lo más usual, es un momento donde se produce una sumatoria. Y ahí quería sumarme a Leia en el sentido de lo que plantea Winnicott en relación a que la sesión y la interpretación en la sesión, o sea, la palabra en la sesión, debe ser, ¿no es cierto?, enunciada por parte del analista precisamente en ese espacio transicional, precisamente en el espacio del juego compartido, en un espacio donde interno, externo, fantasía, realidad, se desdibujan pero se sostienen, ¿no? Algo que se pierde en los pacientes más psicóticos, en los pacientes más graves, pero que se suma en un proceso donde el impacto de la palabra, el flujo de lo que está ocurriendo, el momento regresivo, la creatividad de las palabras del analista y del paciente, toman una significación que explota y que probablemente solo tenga sentido para ellos dos en ese minuto. Donde yo les mostraba este pedacito, este trozo de la performance de las tesis, donde paradójicamente, a pesar de ser una expresión muy colectiva, y en muchos países del mundo, pero muy colectiva cada una de ellas, igualmente tomó una intimidad que fue muy sorprendente y que sorprendió a las mismas mujeres que lo hicieron, ¿no? Se generó una sensación y una potencialidad en ese acto que dejó de ser solamente público, ya no fue solo para el espectador, que también se golpeó con eso, sino que fue para ellas mismas. Es como en un espacio que hizo que las palabras explotaran, como no había sido posible en las palabras usadas, por ejemplo, legalmente o en las denuncias, donde la palabra violador tomó una fuerza
recuerdo, de regresión, de juntar, ¿no?, al interior de cada una, de una manera como no había ocurrido previamente. Así que, bueno, muchas gracias por además, haberme estimulado a meterme en esto que no es propiamente mi campo, pero que me pareció que podía enriquecer, bueno, mi propia práctica e mi propia lectura, e muchas gracias. Bom, nós já temos uma inscrita para falar, mas antes eu só queria ler o comentário que a Estela Barrios escreveu, não sei se todos tiveram acesso, que ela ficou pensando em como o indivíduo determina as relações e como a relação determina os indivíduos, como uma proposta para pensar dialeticamente o individual e o social. Mas agora a Beatriz está inscrita para falar? Bom dia a todos os colegas, a todas as colegas. Gostaria de dizer da minha satisfação em escutar esta mesa com a Leia, com o Gonzalo e com o Luiz, que trouxeram de uma forma belíssima questionamentos, reflexões importantíssimas. Queria agradecer tanto ao Gonzalo quanto ao Luiz, que me apresentaram Nicanor Parra e Felisberto Hernández. Foi uma satisfação escutá-lo através das palavras de vocês. Quando Nicanor Parra fala, a culpa não era minha, era tua. A fala poética que recoloca a responsabilidade do ato abusivo no seu lugar adequado. A arte pensa, dando cabida, sendo continente do traumático e do indizível, onde a ideia, historicamente, a ideia da vítima colocada como responsável por ter sido violada. A arte, então, libertando não somente a situação traumática através da potência da palavra, como também a perversão da colocação da violência na vítima. Muitas graças, Gonzalo, de escutar e de trazer esta beleza de associação. O Luiz também me apresenta a Felisberto Hernández com muito gosto, né, através da visão e da escuta do Luiz, né? A palavra poética fazendo uma alusão, questionamentos e tentando dar conta da não unicidade do eu. Ou seja, o poeta tentando juntar, costurar, entremear, fazer uma rede simbólica dos nossos aspectos dissociados. Neste sentido, tu trazes muito bem o Fernando Pessoa, nesses aspectos paradoxais, e eu me lembrei também de um poeta nosso que se chama Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart, não sei se conhecem, é um poeta que numa poesia dita traduzir-se, vai entremeando também o tempo inteiro uma parte de mim que pondera, uma parte de mim que não pensa, uma parte de mim que é ato, outra parte que é reflexão, ou seja, nessa mesma linha da tentativa de construir alinhavos entre os nossos aspectos dissociados. Muito obrigado, Luiz, por ter me apresentado Hernández, através da tua visão, né? Várias coisas da fala da Leia, como uma fala rica e fértil, estimulam a gente a pensar muitas coisas. A primeira que eu gostaria de tomar, o Luiz já retomou, que é a importância do realismo fantástico, dessa qualidade de literatura que tu trazes, através da Casa Tomada, do Cortázar, que tentam justamente também dar conta desses nossos aspectos que nos habitam e são absolutamente paradoxais. Um outro aspecto da fala da Leia há muito tempo eu escuto a Leia e a sua fala poética e vejo algo importantíssimo na apreensão e no diálogo da literatura com a psicanálise feito pela Leia. A ideia de que
a Leia dialoga e não aplica a literatura em cima da psicanálise ou vice-versa. Esse diálogo e esse entremeio que ela vai fazendo, vamos dizer assim, culmina onde ela diz, retomando Freud, a cura pela palavra, ao que ela agrega a seguir, a cura pela escuta, né? Eu acho que esse casamento que a Leia sempre faz na sua fala e que nos, vamos dizer assim, nos relembra da importância dessa alusão à ideia de que uma associação livre não é nada sem uma escuta flutuante, sensível e preparada e qualificada, né? Então, eu acho que a Leia sempre nos lembra de que a fala, ela pode, por melhor que ela seja em termos associativos, de nada ela será válida se não cair numa escuta adequada. Em homenagem à Leia, eu vou ler uma pequena frase de um poeta, do Rubem Alves, que diz assim: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. Muito obrigado, Leia, pelas tuas colocações, obrigado à mesa. Foi uma satisfação escutá-los. Não sei se tem alguém inscrito, senão eu gostaria de falar. Pode falar, Léa. Bom, eu também, assim, estou muito agradecida ao Gonzalo e ao Luiz, né, por trazerem, assim, cada um da sua maneira, né, e me apresentarem, né, escritores tão interessantes como Nicanor Parra e Humberto Hernandes, né? E gostaria de comentar em relação ao que o Gonzalo nos traz, né, que me tocou especialmente a antipoesia, né, como que expressando com força estética a imagem do desvio poético, né, do desvio que é o que caracteriza a poesia, né? E que eu acho que é o que caracteriza também, né, a psicanálise, quando ela consegue juntar, né, ou lançar um olhar escuta para o cotidiano comum, né, que provoca uma ruptura, né, e que então passa a encontrar o que não está ali, o invisível, né? Que nos toca e que nos convoca. Né? E para o Luiz, eu gostaria de dizer, né, que eu me lembrei muito do poeta fingidor, quando eu tomei contato com o Crocodilo, que tu me passasse, né, esse conto belíssimo do Hernandes, e eu gostaria de... pensando na imagem linda que tu nos trouxesse, né, da Media Illusion, não? Que a sequência do poema do Fernando Pessoa que tu lesse, ela diz o seguinte: e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão. Este comboio de corda que se chama coração. Não é? Obrigada. Só um pouquinho, para a Bia também, desculpa. Bia, te agradeço muito, né, a tua escuta tão amorosa e generosa, e essa maneira também, né, tão
singular que tu tens de acolher, escutar e juntar as nossas falas, né? Dentro de uma compreensão assim tão, ao mesmo tempo, profunda e simples, né? Obrigada. Luis y Gonzalo, ¿quieren hablar algo? Luis. El gran desafío de la literatura es no decir nada que sobre. Yo me quedo en el corazón y en la mente con lo que han dicho todos los compañeros y los aportes que han hecho a través del chat. Realmente disfruto mucho el encuentro, disfruto mucho lo que se ha dicho. La intervención de Beatriz me pareció muy lúcida, muy interesante para pensar lo que dijimos a veces sin saber qué estábamos diciendo, como ocurren estas cosas, ¿no? Siempre hay una zona de desarrollo del lenguaje y del discurso que está en el límite de lo que podemos dar cuenta, y ahí es como vamos avanzando, y eso necesita un segundo tiempo de silencio, de recogimiento, de reflexión. No tengo más nada para decir que agradecer infinitamente esta oportunidad. Esta mañana de sábado ha sido de las más lindas desde que empezó esta locura, la pandemia, para mí. Sí, yo, bueno, me sumo a Luis. Creo que los comentarios de Beatriz me parecieron muy lúcidos también. El poner en juego las palabras en este dilema de las palabras en portugués y en español requieren de un esfuerzo especial que les agradezco a todos. Me pareció que a mí me pareció que la lectura de ella fue muy cuidadosa y muy cariñosa con nosotros para poder seguirla y que efectivamente ese es el juego que hacemos. No necesariamente tenemos que entender absolutamente todo, pero hay gestos, hay esfuerzos, hay interés y hay cariño que creo que estuvieron presentes en esta presentación, en estos comentarios, y solo agradecer y seguir alentado con la lectura de distintos autores, y creo que si la literatura fantástica hubiera estado, ¿no es cierto?, en la mente de Winnicott, probablemente la habría unido a la idea de lo transicional en su descripción que él hace, ¿no es cierto?, de la religión y el arte, y lo habría mencionado particularmente porque efectivamente es un juego de un entre muy bonito y muy inspirador y muy creativo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Léa, nós não temos mais ninguém inscrito. Eu não sei se tu gostaria de falar alguma coisa para finalizar também. Sim, eu gostaria. Ainda pensando nas curiosidades em relação a algumas coincidências entre o Winnicott e Cortázar, né? Eu acho que uma questão importante é a relação com as origens, né? O que aconteceu na vida de Cortázar? Ele, por um acidente de percurso, nasceu em Bruxelas, na Bélgica, porque o pai dele tinha um cargo no governo, né, que viajava, enfim, um cargo de diplomático, né, técnico diplomático, que exigia as viagens, né? E ele então, teve toda a questão, né, do engajamento social e político e da ditadura na Argentina. Então, em 51, ele se exilou em Paris, né? Foi para Paris e lá viveu o resto da sua vida, né?
E ele tinha uma maneira muito presente essa questão da relação com as origens. Tá? Sempre uma relação de muita intensidade, proximidade, mas também turbulência com a Argentina. Tá? E eu gostaria de trazer uma passagem que eu acho muito significativa de quando ele recebeu o passaporte francês. Ele escreveu para a mãe dele, com quem, nesse tempo todo, ele tinha uma relação, apesar da distância física, de muita proximidade. Ele escreveu o seguinte: deixarei de ter um passaporte argentino para ter um francês, mas isto não me muda em absoluto. Eu sigo escrevendo em espanhol. Eu sigo lutando para que todos os nossos países latino-americanos sejam um dia mais livres e felizes. E a minha nova condição civil me é infinitamente útil para a minha vida na França, minhas viagens pelo mundo e minha tranquilidade pessoal. E quando chegar o dia, desembarcarei em Buenos Aires com outro passaporte, mas com o mesmo coração. E é no coração que há que pensar. Isso. Muito obrigada. Em homenagem também, né, à nossa Casa Flapsip latino-americana. Sim. Muito obrigada a todos. Nós recebemos vários comentários elogiando amanhã, agradecendo pela fala dos convidados, muito enriquecedora e sensível. E agora eu passo a palavra para a Juliana, que vai encerrar nossa atividade. Eu quero agradecer, em nome do CEP, ao Gonçalo, à Leia e ao Luiz, que nos ofereceram um sábado estimulante, poético, nos apresentando seus olhares, então, sobre essas obras ricas e importantes de autores que hoje a gente pôde conhecer mais. Na semana que vem, nós seguiremos com a nossa Feira do Livro, na sexta-feira, às 19 horas, com a mesa Sobrevivente do Trauma, sobre a criatividade e transformações. Estarão conosco a psicóloga hospitalar Annelise Fiore, o escritor e cineasta Carlos Gervasi e o psicanalista, diretor de teatro, dramaturgo, ator e escritor Júlio Conte. E no sábado que vem será o encerramento desta edição de 2020 da Feira do Livro Psicanalítico, onde teremos então uma homenagem ao Garcia Rosa, que nos deixou nesse ano, com a mesa Garcia Rosa, Achados e Perdidos, uma homenagem do CEP, e estarão conosco o escritor Luiz Augusto Fischer e os psicanalistas Denise Souza e Leonardo Francischelli. Eu quero pedir uma salva de palmas para os nossos convidados de hoje, pela mesa de hoje também, que a gente possa finalizar o nosso sábado de trabalho com palmas. Muito obrigada, gente. Um bom final de semana a todos e até a próxima.